¿Qué tal? Yo soy Andrea Herrera, estudiante del grupo 553 de Biología 3 en Ciudad Chenaucalpan, y el día de hoy me dirijo a ustedes con el objetivo de que conozcan la función de las enzimas y comprendan de la mejor forma posible su mecanismo. Comencemos. Las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran una reacción enzimática. Ok, creo que empecé muy rápido, así que te explico. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo es increíble. Miles de reacciones químicas suceden en nuestro organismo en todo momento, incluso sin que nos demos cuenta. La mayoría depende de unas proteínas que actúan como catalizadores. Estas consiguen que las reacciones tengan lugar en un tiempo suficientemente corto compatible con la vida. Estas moléculas son las enzimas. Dicho en otras palabras, las enzimas aceleran de forma muy selectiva y eficiente las reacciones que se dan en el entorno celular. Para que una reacción química suceda en el organismo, deben superar una barrera de energía para iniciarse, denominada energía de activación. Esta es la energía mínima que se requiere para que se produzca la reacción química. La acción catalizadora de las enzimas ocurre porque éstas disminuyen la energía de activación. ¿Cómo trabajan las enzimas? La estructura de la enzima presenta una región especial llamada sitio activo, al que se une el sustrato. Este centro es una pequeña porción de la enzima, constituido por una serie de aminoácidos que interaccionan con el sustrato. Para ejercer su actividad, las enzimas requieren, a menudo, las moléculas auxiliares, que se ubican en el centro activo de la enzima. En el caso de ser moléculas orgánicas, reciben el nombre de coenzimas, mientras que si son iones metálicos, generalmente oligoelementos, se llaman cofactores. El conjunto enzima más cofactor o coenzima se denomina holoenzima, mientras que la parte proteica propiamente dicha se conoce como apoenzima. Para que la enzima realice su función, debe unirse al sustrato y formar el complejo enzima-sustrato del que se obtiene un producto. Una vez finalizada la reacción, la enzima se recupera intacta para ser utilizada nuevamente. Algunas características importantes de las enzimas son las siguientes. Como lo hemos mencionado con anterioridad, son catalizadores de reacciones bioquímicas. Las enzimas tienen un alto grado de especificidad, es decir, que también pueden reconocer a un sustrato y solo a ese sustrato en presencia de otras moléculas. Esta capacidad de discriminar entre cientos de moléculas diferentes es otra de las razones por las que la estructura tridimensional de las enzimas es clave en su funcionalidad. Si la estructura del sitio activo fuera demasiado flexible y dinámica, la afinidad por el sustrato sería muy baja y la reacción no procedería tan rápido. Las enzimas aumentan la velocidad de reacción. Clasificación de las enzimas. El Comité de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular clasifica las enzimas en 7 clases, de acuerdo con el tipo de reacción que catalizan. Se conocen en el presente más de 5.000 enzimas. Algunas trabajan solas y otras necesitan un cofactor. Clase 1. Oxidorreductasas. Catalizan reacciones de oxidorreducción, es decir, transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Dentro de ellas podemos encontrar subdivisiones de manera general. En su mayoría son de actividad deshidrogenasa. Algunos ejemplos son alcohol deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa, glucosa oxidasa, citocromo peroxidasa, fumarato refuctasa, monoamino oxigenasa. Clase 2. Transferasas. Catalizan la transferencia de un grupo químico distinto del hidrógeno de un sustrato a otro. Algunos ejemplos son hexocinasa, adenosiltransferasa, sistema fosfotransferasa. Clase 3. Hidrolasas. Necesita que trabaje la molécula de agua para que se lleve a cabo la reacción catalítica. La molécula de agua se une a los sustratos para completar la escala electrónica. Algunos ejemplos son esterasa, lipasa, ATPasa, fosfolipasa, arginasa. Clase 4. Liasas. Llevan a cabo reacciones de rompimiento de ciertos enlaces entre las moléculas, específicamente entre átomos.
Algunos ejemplos son piruvato de carboxilasa, oxalato descarboxilasa, fumarato hidratasa. Clase 5. Isomerasas. Catalizan reacciones de isomerización, es decir, la transformación de una molécula en otra, pero que tenga la misma estructura química, el mismo peso molecular, pero ahora presenten diferente actividad. Algunos ejemplos son fosfoglicerato mutasa, glutamato racemasa, glucosa isomerasa. Clase 6. Ligasas. Permite la unión de dos moléculas con la degradación del ATP que provee necesaria para que la reacción tenga lugar. Algunos ejemplos son piruvato carboxilasa, acetato coenzima A ligasa. Clase 7. Translocasas. Trabajan a nivel de las membranas dentro de los organelos. Son extraídas de las clasificaciones anteriores. Pasan productos de un lado de la membrana a otro. Algunos ejemplos son ATP sintasa, citocromo B0 región 3 ubiquinol oxidasa. Historia de las enzimas. Hace apenas un siglo, los científicos descubrieron que las enzimas eran proteínas y comenzaron a entender cómo funcionaban. Sin embargo, es desde hace cientos o miles de años que tenemos contacto con ellas y las aprovechamos en nuestro beneficio. Según la historia, en el Egipto de hace más de 2000 años, se sabía que al almacenar leche en vísceras o estómagos secos de animales, se formaba un sólido blanquecino o cuajo, que al prensarse para eliminar el suero daba lugar al queso fresco. La enzima responsable de esta transformación es la quimosina, la cual rompe o hidroliza un enlace particular dentro de la caseína, una proteína que constituye el 80% de las que se encuentran en la leche de vaca. La historia del estudio de las enzimas a nivel molecular es bastante reciente, ya que las y los científicos ya intuían que había algo dentro de las células que jugaba un papel importante en las transformaciones químicas que allí se producían, pero no estaban seguros de cómo funcionaba. De hecho, en ese tiempo les llamaron fermentos. Fue hasta 1897 que se demostró concluyentemente que los fermentos o extractos celulares, en ausencia de células vivas, catalizaban reacciones. Este descubrimiento se lo debemos a Eduard Buchner, un científico alemán. En 1926, James B. Sumner, científico estadounidense, purificó y cristalizó por primera vez una enzima, la ureasa, con lo que demostró que era una proteína. Más tarde, el científico David Shroom Phillips determinó en 1965 la estructura tridimensional de la enzima lisosima, mediante el patrón de difracción de rayos X de un cristal de la enzima. Ejemplos de las enzimas en la vida cotidiana. La mayor parte de los detergentes, tanto como para lavar ropa como para la vajilla, incorporan enzimas en su composición. Los detergentes actuales suelen incorporar 4 enzimas en dicha composición. Lipasas, para eliminar las manchas que contienen sustancias lipídicas, como las procedentes de grasas y aceites alimenticios, cosméticos o sudor. Proteasas, que fueron las primeras enzimas empleadas en detergentes para degradar manchas que tienen una base de proteína, por ejemplo las de sangre, huevo o leche. Amilasas, que eliminan los depósitos de almidón, muy abundantes en papas, salsas o arroz, por ejemplo. Celulasas, que se añaden para un mejor cuidado de las fibras celulósicas de las prendas de algodón, proporcionando una mayor suavidad a las telas y restaurando colores. Algunas pastas de dientes incorporan enzimas, cuya función en su conjunto es aumentar el efecto antimicrobiano sobre las bacterias de nuestra placa dental, que tantos quebraderos de cabeza nos producen en forma de caries. En concreto, suelen contener amilasas y glucoamilasas que hidrolizan el almidón. Como consecuencia de la hidrólisis del almidón se produce glucosa, y dado que el dentífrico también incorpora glucosa oxidasa, el glucosa se oxida generando peróxido de hidrógeno, que es un buen bactericida. Para rizar el rizo, la pasta de dientes puede llevar otra enzima adicional llamada lactoperoxidasa, que permite oxidar el tiocianato potásico, también incluido en la pasta de dientes, aunque suele estar presente en nuestra cavidad bucal. Dicha oxidación genera hipotiocianito, un bactericida mucho más potente que el propio peróxido de hidrógeno. Las enzimas desempeñan actualmente un papel fundamental en la industria alimentaria. La producción de jarabes de fructosa es el resultado de la reacción en cadena de una serie de enzimas que transforman el almidón, fundamentalmente el procedente del maíz, en fructosa.
El aspartamo tiene un dulzor 150 veces superior al de la sacarosa, por tanto basta con unos pocos miligramos para endulcorar un café con leche o un yogur. El aspartamo es un didéptido, es decir, está formado por dos aminoácidos, concretamente fenilalanina y ácido aspartico. La unión de ambos puede producirse de diversas maneras, pero para generar el aspartamo tiene que producirse en una configuración muy concreta, tanto a nivel espacial como por los grupos funcionales implicados. Para ello se emplea una proteasa llamada termolisina, otro ejemplo más de una enzima cuya función natural es separar aminoácidos, pero que también es capaz de crear enlaces peptídicos entre ellos. Los ingredientes básicos de la cerveza son de sobra conocidos: malta, agua, lúpulo, levadura y adjuntos. Las enzimas pueden jugar varios papeles en la industria cervecera. Por un lado, suelen añadirse enzimas exógenas microbianas, fundamentalmente alfa-amilasas, beta-glucanasas y proteasas. Durante la etapa de maceración como suplemento de las enzimas endógenas de la malta y así obtener un mosto de cerveza rico en azúcares y favorecer a la etapa de fermentación.